Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Brecha y de Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes 6:30, 7 de la noche. Y bueno, pues tocamos diversos temas. Normalmente tratamos temas de carácter político. Sin embargo, no tenemos una exclusividad para tocar estos temas. En esta ocasión, quiero decirle a todos nuestros seguidores que vamos a tocar un tema de béisbol. Le puede parecer un poco extraño, pero también hay mucha similitud entre el béisbol y la política, ¿eh? Y para ello, pues tenemos a un experto primero que es colega en comunicación y segundo, pues experto en el béisbol. Y él es Fernando Esquer Báez, director de comunicación de los Tomateros. Fernando, bienvenido, me da muchísimo gusto que estés con nosotros. A mí me da mucho gusto estar con usted y por fin conocerlo después de tantos años en mi niñez que lo leí. Eh, y bueno, decía usted, ahora vamos a hablar de béisbol para que se suavice un poco. Los temas políticos que suelen ser densos. No se crea porque el béisbol puede ser igual de denso y apasionante y puede generar todo tipo de emociones, porque al final esto es parte de la industria del entretenimiento y el chiste es eso, que tenga a todo el mundo entretenido. Así es. Oye, el béisbol es algo extraordinario. Yo te voy a decir, yo soy de una ranchería, orgullosamente de Piedracentada, municipio de Cotazla, Veracruz. De ahí bueno, de Veracruz han salido una gran cantidad de semilleros de béisbol. Pero te voy a describir cómo bueno, de niños, cómo jugábamos. Primero con esas pelotas de trapo que hacíamos. Luego eran unas pelotas, le sacábamos a los árboles de hule, le cortábamos, sacábamos en unas tablas el hule y forrábamos unas pelotas que tenían un rebote muy dinámico, muy fuerte. Luego se jugaba ya con pelota de Spalding, pero sin guante. Agarrábamos sin guante y quitándole lo que decíamos allá en aquel entonces, el golpe a la bola, ¿no? Aprendes a cacharla prácticamente sin guante. Y bueno, dentro de ese quehacer de béisbol, era muy generalizado en Cotazla, en Boca del Río, en Tierra Blanca, en Tres Valles, en Consamaloapan, en Tlacotalpan, en Veracruz, en Reynosa, en fin, todo el estado estaba plagado de béisbol. De hecho, eh, pues a mí me tocó todavía practicarlo en la tercera fuerza. Algo extraordinariamente hermoso y que creo que cuando uno lo hace nunca se le olvida, ¿no? Y dices tú que desde chico estás metiéndote en esa dinámica, pues quiere decir que lo disfrutas. Y definitivamente cuando tenía aproximadamente como 10 años, mi Ajá. papá me empezó a llevar al béisbol porque se lo pedí, porque en ese momento en Culiacán, donde nací, donde vivía en ese tiempo y dejé de vivir y ahora estoy de vuelta, eh, se puso un poco de moda, remodelaron el estadio y todo el mundo hablaba de eso y le pedí que me llevara. Y rápidamente me di cuenta que no iba a tener el talento para ser beisbolista ni para ser manager, que era mi sueño de niño. Entonces dije, ¿cómo puedo seguir alrededor del béisbol utilizando los talentos que sí tengo? Y me voy a poner a estudiar comunicación para ser periodista. Y la realidad es que la perspectiva de un periodista, que lo he sido en algunos años,
y la de alguien que está trabajando dentro del béisbol como lo soy ahora es completamente distinta. Le agradezco mucho a Dios y a las personas que me han dado la oportunidad de trabajar el haber tenido una experiencia de ese lado y de este otro. Y además la experiencia de aficionado que me construyó en buena medida como persona, porque son tres perspectivas muy diferentes y el tener todas esas te permite conocer mejor lo que casi por costumbre digo todo el tiempo que tanto me apasiona, que es el béisbol. Sí, la verdad que tienes tú mucha razón. El quehacer periodístico es muy amplio. Yo, por ejemplo, soy periodista y tú eres comunicador. Ahí hay una diferencia enorme. Yo hice una carrera para hacer y practicar el periodismo en toda su esencia. Y los comunicadores, por lo general, vienen de un tronco común y tienen varias alternativas para continuar su carrera. Pueden ser jefes de prensa, incluso hasta editores pueden ser. Sin embargo, bueno, al final creo que ambos vamos a coincidir en los mismos temas. Yo pude haber escrito sobre béisbol, si me hubiera gustado, me hubiera metido, me hubiera especializado a ese lenguaje del béisbol, como me especializo en la cuestión de carácter político, ¿no? O cualquier otra de las ramas del periodismo. Pero finalmente, Fernando, lo importante es que estás allí, te gusta y lo haces bien. Y eso creo que es la mejor calificación que uno como periodista puede tener. Sí, y bueno, usted mencionaba, primero le agradezco ese concepto, y usted mencionaba el detalle de que se pudo dedicar a una y otra cosa. Yo recuerdo muy bien que cuando era estudiante de comunicación, me mandaron a hacer prácticas profesionales al periódico, pues, y me recibió Manuel Lutier, el Junior, y me dijo: Fernando, ¿quieres ser periodista? Sí, por supuesto. Pues es lo que te encuentras con el director del periódico, de un periódico que has leído muchos años, y claro que sí, por supuesto, claro que quiero ser periodista, y pa. Y de repente, bueno, te voy a mandar a lo que es la prueba de fuego de todos los periodistas, a ver si de verdad quieres ser periodista, a la sección policíaca. Ahí estuve haciendo prácticas profesionales con los reporteros que estaban en ese tiempo. Uno de ellos luego se convirtió en reportero del entonces Canal 3, ya no recuerdo bien su nombre, y obviamente yo me les pegaba en lo que podía a los de deportes, pero yo esa experiencia sí la agradezco mucho. Primero por un detalle. La verdad es que sí creo que todo el que se dedica al periodismo tiene que ser una persona abierta al mundo de la información y entender que todo está relacionado con todo y que debe tener al menos un conocimiento básico de cada área. Yo tengo un muy buen maestro y mentor, José Manuel Barceló, que en su momento reporteó en deportes, y a él no se le puede hablar de deportes porque él ni siquiera te maneja los temas de actualidad más allá de los muy relevantes, pero estuvo reporteando en deportes porque pues ahí lo mandaron. Y el que yo he tenido esa posibilidad de hacer prácticas profesionales en la sección policíaca, la verdad se agradece porque efectivamente sí es una prueba de fuego. Y además de que es una prueba de fuego, te permite tener ese aprendizaje y entender de que por más que quieras enfocarte hacia algo, es bien importante mantener tu mente abierta a todo el mundo de conocimiento. Yo decía que yo iba a trabajar en un periódico y nunca he trabajado en un periódico. Trabajé más en televisión, he hecho labores periodísticas como analista de radio, escribiendo para revistas, para portales de internet de prestigio, pero nunca trabajé en una redacción más allá del tiempo de prácticas. Entonces, es muy chistoso como tú de repente te dices que vas a hacer una cosa y te enfocas a una cosa, pero es
bien importante mantener tu mente abierta a todo lo demás, porque nunca sabes la vida por qué caminos te va a llevar y te va a presentar elecciones en las que tú puedes decir sí o no. Yo le dije que sí a muchas elecciones que me alejaron de una redacción, pero me acercaron a un mundo que yo en su momento no conocía y que cuando lo conocí dije, híjole, no tenía idea de cómo era. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que ahorita que dices que la prueba de fuego era la fuente policíaca, tienes razón. Yo me inicié en la Ciudad de México, en la revista Proceso, y ahí el tema era mandarnos a la fuente policíaca. Y si dabas un pasito más adelante, pues ya te mandaban ya no a la fuente policíaca, sino a la Procuraduría General de la República. Y así me tocó ir entendiendo y conociendo todas esas fuentes. Y bueno, cuando llego aquí a Sinaloa, pues ya no fueron esas fuentes, fueron las agrícolas, las educativas, y también había algo de las procuradurías, ¿no? Bastante complejo aquí también para cubrir esas fuentes, porque había en aquel entonces, en el 77, 78, mucho enfrentamiento, mucho muerto. Cubrir era un alto riesgo cubrir esas fuentes, como todavía es un riesgo. Y bueno, pero eso te forma. Sin embargo, estás en un tema extraordinario, Fernando. eh, este, es donde la mayoría de los sinaloenses y mexicanos les gusta ir a los estadios a divertirse, ¿no? Pero también a sufrir, ¿no? Definitivamente, cuando asumes la afición de un equipo, entras en un círculo de emociones que puede ser como una montaña rusa. Y muchas veces uno cree que lo importante es estar arriba. La realidad es que la parte de arriba no se disfruta si no se estuvo abajo. Yo, aficionado, por ejemplo, por poner el ejemplo de los Tomateros, del equipo del que también soy aficionado, puedo decir que yo los he visto ganar la Serie del Caribe, como los he visto no clasificar a postemporada en una liga en la que solo dos no pasan. Entonces, he vivido la experiencia de un bicampeonato como aficionado, como he vivido la experiencia de pasar 10 años sin llegar siquiera a una final. Y frustrado y de querer acabarte al manager, al gerente deportivo y luego a los dueños. Y bien curioso porque recientemente en la temporada 2019-2020 me invitan a trabajar con Tomateros y me toca la experiencia de vivir un campeonato desde adentro y ver a esos que yo antes desde la silla de aficionado criticaba y me acababa trabajar y entender que su trabajo es imperfecto como todo lo que hacen los humanos, pero también al mismo tiempo muchas cosas que yo creía que eran de una forma en realidad no eran de esa forma y que muchas decisiones que se tomaban de cierta forma y salían mal por esto, no era por eso en realidad tener una perspectiva tan amplia que yo lo que puedo decir en este momento es que lo que le debo a Dios y a la vida es el agradecimiento de haber estado en aquel lado, en este lado y en el que estoy ahora y eso me ayuda a entender mejor la realidad. Y yo pienso que para esa vocación de comunicador que tengo, orientada al periodismo, el entender mejor la realidad es lo que al final te ayuda a transmitirla mejor. Claro, ya ahí queda como que la partecita de saberlo hacer, pero claro, eso es técnica. Pero sin el conocimiento, muchas veces la técnica puede ser maravillosa. Puedes tener comunicadores que hablan maravilloso, que escriben muy bonito y no tienen nada que decir, o dicen cosas que no son las apegadas a la realidad. Entonces, tener todo ese conocimiento ya nada más es cuestión de trabajo y de técnica, el poder transmitírselo a otros, que es al final lo que un comunicador lleva por dentro, esa ocasión de llevarle la información y de llevarle en buena medida el conocimiento.
Se bajó. ¿Sí? No, ya me parece ok. que se cortó un poco, pero Sí. yo ya lo veo de vuelta. Ok, ok. Eh, Fíjate que Sinaloa y Veracruz se parecen mucho, son lugares beisboleros. Aquí en Sinaloa, pues no sé ahorita, ¿quiénes están en las grandes ligas de sinaloenses? Vamos a hablar rápidamente de dos culichis que son muy emblemáticos, que podríamos decir es la leyenda y el hombre del momento que está con un futuro muy promisorio. Esta temporada, Oliver Pérez, zurdo de aquí de Culiacán, creo de la colonia industrial Bravo, al que me tocó ver debutar como profesional en 1999, cuando era un muchachito delgado, a veces decíamos algunos un poquito temeroso de tirar strikes, cumplió su temporada 18 en ligas mayores. Antes un pelotero mexicano había cumplido 18 temporadas. Es el récord para mexicanos en la historia. Y Oliver Pérez, que ha tenido en su carrera altas, bajas, y ahorita es un pelotero consolidado, con una carrera sólida, que además lo ves con una familia bien formada, con cierto patrimonio, con orden en su vida, es un gran ejemplo en muchos sentidos, porque sí es cierto, a lo mejor hubiéramos querido ver más en el terreno, pero lo que hemos visto es muy notable y muy destacable. Y por otro lado tenemos a un muchacho de la Higuerita, Julio Urias, que en este momento está literalmente en su momento. En esta postemporada ha roto la marca de más victorias para mexicanos en una postemporada, en la historia de las postemporadas, y está junto con su equipo a una victoria de ganar un anillo de serie mundial, que no sería el primer mexicano en tenerlo, pero sí sería uno de un grupo muy selecto. Y además de eso, lo interesante con Julio es que así como Fernando Valenzuela en su momento, en 1981, era parte importante de su equipo, sin ser Julio el puntal de esa rotación o de ese staff de lanzadores, es un hombre importante que acaba de hacer bien su trabajo. Un poco de polémica porque a muchos no les gustó que el manager lo sacara en la quinta entrada, a un out de poder aspirar a estadísticamente el triunfo. Pero la realidad es que él hizo su trabajo y eso es muy, muy destacable de un muchacho que en su momento nació con un tumor en el ojo, si no me equivoco, el ojo izquierdo, que sus papás no solo se preocupaban por si iba a ser beisbolista, en realidad se preocupaban por si iba a tener una vida normal, que ha tenido sus altas y bajas en lo personal, en lo beisbolístico, pero que ha demostrado que ese gran talento se puede convertir en grandes hazañas. Y él además tiene un mundo por recorrer porque es muy joven, tiene menos de 25 años. Entonces, esos son ahorita los sinaloenses que no solo están ahí, sino que además están destacando. Ciertamente, hablar de Veracruz, por ejemplo, es hablar de algunas de las mejores leyendas de la historia del béisbol mexicano, empezando por el único campeón de bateo mexicano en la historia de las ligas mayores, Beto Ávila. Beto Ávila. Peloteros de los que yo he tenido que leer porque no los pude ver jugar y muy poco me tocó verlos vivir. A Beto Ávila todavía me tocó ver algunas entrevistas con él vivo. Me tocó ver otros veracruzanos destacados como Francisco Córdoba, tirar un juego sin hit mi carrera, combinado con otro veracruzano, Ricardo Rincón, que fuera leyenda de tomateros. Sí. Y si no leyenda, al menos un pelotero destacado. Entonces, estos personajes, a lo mejor usted está más habituado a hablar de personajes de política, pero estos personajes de repente comparten algunas cositas interesantes, algunas características. Muchos se convierten para algunos en modelos de vida, para bien o para mal, porque no estoy yo muy convencido que un político, que un empresario o que un beisbolista, por exitoso que sea en su ámbito, tenga que ser necesariamente o cargar con esa situación de ser un modelo de vida, ¿no? Una responsabilidad. La realidad es que las personas lo siguen, quieren
en algunos sentidos ser como ellos, en otros sentidos, y quieren estar con ellos. Si los ven en la calle, les quieren invitar a un café o los quieren invitar a comer, quieren convivir con ellos en muy buena medida porque ellos han cumplido el sueño que muchos hubieran querido cumplir y no lograron cumplir porque no tenían las habilidades o por otras circunstancias. Sí, la verdad es que eso que dices es muy interesante. Todos los que vimos, por ejemplo, a Fernando Valenzuela, todas esas grandes figuras, pues las tenemos aquí. Yo, cuando por primera vez nos hablamos, Fernando, te dije así, sin orden, en forma muy arbitraria, los nombres de los que yo me recuerdo. Por ejemplo, Pilo Gaspar, Mario Ariosa, Jungla Salinas, el papelero Valenzuela. Papelero Valenzuela. Y una gran cantidad de jugadores. Como todos esos eran grandes ídolos en aquel entonces, ¿no? Así es. El zurdo Ortiz, que incluso se crió ahí con nosotros en Boca del Río, cercano a mis hermanos y a primos y demás, ¿no? El zurdo además que es un hombre muy agradable y muy entusiasta, que yo varias ocasiones tuve la oportunidad de convivir con él en el estadio de los Diablos Rojos del México, Así es. o de convivir con él en algunas ligas en las que todavía él participaba, ligas amateur de la Ciudad de México, un hombre que siempre está con ganas de platicar con las nuevas generaciones y con las personas que se dedican actualmente al periodismo, que es curioso porque son parte de una generación completamente distinta, de un mundo diferente, de un béisbol que se jugaba diferente, pero yo siempre he pensado, me digan lo que me digan ahora los sabermétricos, los nuevos nerds que les gusta manejar el béisbol más bien a través de estadísticas o de lo que dictan, de lo que les revelan sus software de computadoras. Yo pienso que la experiencia es algo invaluable y es algo que solo se consigue con el paso del tiempo y de las experiencias vividas, de la calidad de las experiencias, porque, ojo, se puede acumular mucha experiencia en poco tiempo si las situaciones que se vivieron fueron lo suficientemente enriquecedoras y si se logró aprender de ellas. Pero yo valoro muchísimo eso. O sea, si yo tuviera que tomar decisiones en un equipo de béisbol o en el mundo del béisbol en este momento, no necesariamente lo haría con la pura experiencia, pero no agarraría esa experiencia y dijera, eso es de otro tiempo y no me sirve. Uh-huh. Todo es bien importante y que un hombre como el zurdo esté dispuesto a compartirles es algo muy valioso porque hay quien tiene esa experiencia y se la quiere guardar para sí mismo. Así es. Oye, por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso, por ejemplo, de Vinicio Castilla, que era un muchacho de Oaxaca, definitivamente con mucho talento, ¿no? Totalmente. Como dice el Charito Horta. El Charolito Horta. El Charolito Horta. Yo pude platicar con él cuando fue coach de tomateros, tremendo coach de bateo. Incluso fue manager, mejor coach de bateo que manager, pero una leyenda de la historia del béisbol. Él es de aquí, de Mazatlán. Así es. La verdad es que yo tuve la oportunidad de platicarlo. A mí me tocó ser el primer miembro fundador de Noroeste Mazatlán y ahí yo platiqué con el Charolito Horta. Y la verdad es que un tipo extraordinario, muy agradable. Muy educado. Además. Muy educado. Y así, todos esos jugadores, Esteban Loaiza, ¿dónde están en estos momentos, Fernando? Bueno, dijo usted Esteban Loaiza y tristemente le tengo que decir que Esteban Loaiza está en la cárcel. Esa es un poco la experiencia que no quisiéramos que los demás imitaran. Uh-huh. Si han decidido tomar a un atleta profesional como rol, más bien como ejemplo a seguir.
En este caso, Loaiza cayó en la cárcel por traficar drogas y como es primera ocasión, se espera que no tome una condena de más de 10 años, pero definitivamente no va a ser de 20 meses, ¿no? Y es triste el caso de Loaiza porque sin ser un hombre de la estatura beisbolística de Fernando Valenzuela, un hombre con grandes momentos y con grandes hazañas en el terreno. Vinicio Castilla, por ejemplo, tuvo una carrera extraordinaria y además vivió un momento muy importante para el béisbol mexicano, porque Vinicio es como el puntal o el más destacado de una muy buena generación, de una generación en la que estaban peloteros como Benjamín Gil, como Juan Gabriel Castro, Humberto Cota, el propio Loaiza, que yo creo que le dieron a México la mejor representación que han tenido en un clásico mundial de béisbol en 2006. Vinicio además era algo muy lindo para los aficionados al béisbol. Yo me hice aficionado al béisbol en esa época, entonces como niño era muy bonito saber que Vinicio estaba de titular con los Rockies todos los días y que cualquier día podía pegar home run, empujar 3 carreras o ser la estrella del juego. En una época en la que no era tan sencillo seguir el béisbol, pero te daba esa alegría, eso que sientes como aficionado de que sabes que no es tu logro, pero te sientes parte de ese logro a veces simplemente porque es mexicano. Bien, disfrutas, como usted a lo mejor disfruta una buena conversación con algún personaje de la política, el aficionado disfruta el verlo en el terreno, pegar de hit, hacer una buena atrapada, un buen tiro y todo lo propio del béisbol. Vinicio ha seguido una carrera de manager, ha tenido 2 temporadas como parte de los Naranjeros de Hermosillo. En la primera llegó a semifinales, si no me equivoco, fue a finales de la década anterior, y ahora Vinicio viene de dirigir en la 2019-2020 a los Naranjeros. Los Naranjeros, a pesar de que llegaron a postemporada y tuvieron un año destacado, decidieron no renovarlo. Y Vinicio vive en Colorado, trabaja en la oficina de los Rockies, asistiendo al gerente general. De esa misma etapa, ejemplo, Benjamín Gil es el manager de los Tomateros, es el manager del equipo campeón. La carrera de Benjamín sí ha sido bastante exitosa como manager, aunque solo ha dirigido a Tomateros, no ha dirigido en verano algún equipo, ni trabaja para alguna organización de ligas mayores. De esa misma generación, Rodrigo López, que es un hombre muy destacado, y sobre todo para los Tomateros. Justamente que siendo el capitalino de Tlalnepantla, empezó su carrera con los Rojos del Águila de Veracruz, y luego lo pasaron a Diablos Rojos del México. Rodrigo actualmente es uno de esos casos curiosos que ha hecho el brinco sin escuela, porque él no fue a la universidad a estudiar comunicación como yo, del terreno al periodismo o al análisis, porque él es analista para las transmisiones de radio en español de los Arizona Diamondbacks. En alguna ocasión tuvo que narrar por necesidades del trabajo, entonces eso no es lo mismo, porque es muy común que de entrada que en el mundo de la televisión y de la radio se diga que todos son cronistas, pero la verdad es que no es así. El cronista es el que te va contando lo que pasa. Hay algunos que se incorporan como analistas, que no te lo van contando, sino que te lo van desmenuzando, por así decirlo. A mí de hecho no me gusta ese genérico de llamarle cronistas a todos, me gusta diferenciar lo que hace cada uno. Rodrigo es un buen analista que podría convertirse en un buen narrador o cronista, y que es curioso este brinco, ¿no? Porque sí se ha dado en la historia, pero en el mundo del béisbol no es tan común, al menos en el béisbol mexicano. Y bueno, muchos de ellos siguen estando vigentes y apareciendo. Yo todavía creo, por ejemplo, que la carrera de Vinicio Castilla como manager va a tener otro episodio,
Nada más que ojalá sea con otro equipo, porque Naranjeros digamos, esa relación se ha cortado ya 2 veces de una manera, a mí me parece abrupta. Uh-huh. Oye, dentro de todo esto, pues hay muchos jóvenes, seguramente. Creo que Amadeo Zazueta está ahí con los tomateros. Amadeo está con Charros de Jalisco. Es un tema curioso. Ajá. Que, como yo dije una vez, Amadeo en 2 ocasiones fue tomatero y en 2 ocasiones se fue de tomateros. Uh-huh. Él, cuando se va de tomateros, realmente voy a decirlo como lo veo, como es, porque al final yo a Amadeo lo conozco, estudié la preparatoria con su hermano, entonces tengo una relación un poco más cercana. Amadeo no parecía que iba a ser un jugador estrella. Uh-huh. Pero Amadeo tiene algo que muchos otros peloteros no tienen y que no solo en el béisbol, sino en la vida marcan la diferencia. Es un hombre completamente disciplinado, es un hombre que trabaja, que está en lo suyo, ahora que tiene hijas, creo, es un hombre que se dedica a jugar y se va a estar con su familia. Me tocó verlo campeón, trabajando para la liga yo, con Charros de Jalisco, y él me decía, yo ya quiero que se acabe este festejo porque mi esposo está dando pecho y yo me tengo que ir a la casa a apoyar. O sea, personas que traen muy bien en la cabeza lo que quieren y lo que es importante y además y las responsabilidades que tienen. Amadeo, curiosamente, en una salida de tomateros, que lo cambian a los algodoneros de Guasave, se va para allá y hacer suplente, como lo era en Culiacán, y en algún momento cuando la franquicia de Guasave se va a Jalisco, a Zapopan, al regreso de los Charros, uh-huh. Shortstop titular, que además era un shortstop consolidado en la liga, Jesús López, se lastima, lo ponen a él, hace el trabajo, Jesús López ya nunca regresa, se queda con el trabajo y se vuelve sin un pelotero estelar como para ligas mayores. Sí puedo decir que es un pelotero estelar del béisbol mexicano en ambas ligas, tanto en la liga de verano, en la que ha participado con Acereros de Monclova, como ahora es parte de Sultanes de Monterrey, como en Charros, que no solo es un pelotero estelar del equipo, sino que es un ídolo para la afición. Y es que además Amadeo tiene un detalle. Amadeo es un hombre bien educado y que tiene buena conversación, no, vamos a decirlo, además no es feo, entonces todo eso ayuda a que conecte con la afición y le dé un plus a lo que sabe hacer en el terreno. Oye, vamos a cerrar un poco porque el tiempo ya se nos vino encima. Me gustaría conocer tu opinión de cómo ves este cierre de las ligas mayores. Pues mire, el día que platicamos usted y yo sobre la posibilidad de tener esta invitación, que nuevamente le agradezco mucho, yo veía una serie mundial sin emociones y no sé, voy a hacer el típico comentario cliché. Yo creo que me escucharon porque las emociones han estado a tope desde entonces. Tuvimos un tercer juego de ida y venida, tuvimos un cuarto juego igual, muy parejo, y en el quinto juego lo mismo, juegos parejos que han dado muchísimas emociones y que además nos brindan a los que ahorita le estamos siguiendo como aficionados lo que necesitamos para estar ahí, porque como yo le dije a alguien, a mí la serie mundial me vale gorro, honestamente, si no está mi equipo. Y como mi equipo nunca está, es difícil. Le voy a los Angels, a los que juegan en Anaheim. Ajá. Y solo han estado en una serie mundial. Afortunadamente la ganaron. Con un mexicano en el terreno, Benjamín Gil. Ajá. Pero los Dodgers, que son un equipo naturalmente identificado con la afición mexicana, sobre todo la de la edad de mi papá, o de la edad de un poquito de mis tíos de 40, de 50 años, por Fernando Valenzuela. Y que bueno, yo conocí a unos Dodgers que tenían algunos mexicanos en su momento, Ismael Valdés, Juan Gabriel Castro, Karim García,
y unos que dejaron de tener mexicanos para todo, ¿no? Entonces, ahorita en este momento tienen a Víctor González, un muchacho nayarita, que apareció, diríamos, voy a usar otro cliché, de la nada, para convertirse en un relevista importante, y Julio Urias, que ha sido una gran promesa durante muchos años. Hace unos días me dice un compañero, es que con eso es suficiente para que yo me emocione. Digo, para mí no tanto, ¿verdad? Pero sí da gusto ver lo que está haciendo Julio, sí da gusto ver lo que está haciendo Víctor González. Tenemos en este momento una serie mundial pareja, emocionante, que no sabemos si se va a definir en el sexto juego. O sea, si ganan los Dodgers, son campeones. Pero sabemos que aunque han estado encima de los Tampa Bay Rays, los Tampa Bay Rays tienen el material suficiente para dar pelea y al menos ganar uno más. Y los séptimos juegos son, de alguna forma, en muchos casos, la invitación a vivir grandes emociones, por aquello de que le preguntas al manager, ¿y mañana quién lanza? Lanza y lanzan todos, porque de aquí en adelante se van a tirar 6 meses de vacaciones, entonces, o más tiempo, ¿no? Entonces, ya vas con todo porque es el último juego de la temporada. Sin embargo, le puedo decir que hay muchas series mundiales que el sexto juego han tenido el más emocionante. La de los Angels en 2002 fue una, recientemente la que ganaron los Cardinals a los Rangers hace unos 6-7 años. Otro sexto juego muy emocionante, pero independientemente de todo, a mí me da gusto ver una serie mundial con emociones, con un equipo con muchos detalles lindos para la historia, ¿no? Para lo que cuentan los periodistas al final. Un equipo con una nómina enorme, carísima, la de los Dodgers, contra un equipo con una nómina súper pequeña. Un equipo de una ciudad grande, con una afición grande, contra un equipo como los Rays, que no los va a ver nadie. Sí. Entonces, esos detallitos lindos que ayudan a generar más emociones, y al final, el ver cómo en el deporte, y esto creo que es lo que al final jala mucho a las personas, el hecho de que en el deporte puede haber equipos con tradición, económicamente poderosos, pero eso no implica que vayan a ser los ganadores. Es decir, los Rays, aunque están abajo en la serie 3-2, tienen los elementos humanos como para dar pelea, meter un susto e incluso para pensar en ganar, porque ayer domingo perdieron 4-2, pero estuvieron cerca de ganar. Y hace un par de días estaban a un strike o 2 de perder, pegaron un hit de un bateador que estaba ahí prácticamente llenando el roster, vamos a decirlo, pega el hit, se empata el juego, los Dodgers cometen un error a la defensiva que genera la carrera del despegue. Que los Rays tienen, por ejemplo, la lindísima historia de un muchacho cubano como Randy Arozarena, que Randy Arozarena el año pasado o el año antepasado era parte de los Cardinals, lo cambian, no arranca la temporada porque además tenía un padecimiento, tenía COVID. Aparece a media temporada, tiene un buen cierre y en esta postemporada se convierte en el pelotero con más jonrones en una sola postemporada, más hits en una sola postemporada, y ese muchacho hace 4 meses ni siquiera estaba en los planes para ser titular. Entonces, tienes todos esos elementos y al mismo tiempo tienes unos Dodgers súper consolidados, con uno de los mejores pitchers de su historia, quizá de la historia, como Clayton Kershaw, de los mejores del momento, con un orden al bat impresionante, con muchísima profundidad, lo que prácticamente podríamos decir que podrían armar 2 equipos titulares. Y a pesar de eso, la serie está para cualquiera. Entonces, yo creo que el sexto puede ser muy bueno y el séptimo también, y sobre todo eso, que le pueden entregar al aficionado esas emociones que además son muy necesarias, porque esta temporada estuvo a punto de no jugarse. Es más. Oye, pues quiero comentarte. Sí, dígame. Que aquí estamos recibiendo Luz María Esquer, debe ser tu pariente. Así es.
Está Alfredo Insunza, que le damos la gracias por ese seguimiento. Yae Ruiz, Rubén Grijalva, un abrazo. En fin, hay una larga lista de gente que nos están dando seguimiento, incluso de Yucatán, de Mérida, del Estado de México, de Oaxaca, y obviamente aquí de todo el estado. La verdad que me da mucho gusto. Y ya vi que dejaron estas preguntas. sí, hay algunas preguntas, pero bueno, ya creo que no nos va a alcanzar el tiempo para formularlas. La verdad es que, Fernando, pues me da mucho gusto que podamos establecer esta comunicación. Obviamente que el que sabe eres tú, el que tienes la información eres tú, y sin embargo tus comentarios y tus explicaciones las disfruto porque me gusta el béisbol. Pues qué bueno que le guste el béisbol. Si tiene la oportunidad, no se pierda el juego 6 mañana. Bueno. Y si es necesario el juego 7, para que pueda observar. ¿Cuál es tu pronóstico para que la afición y los que nos están viendo lo conozcan? Mi pronóstico me acaba de hacer una pregunta bien difícil, porque yo siempre tengo un problema entre lo que creo que va a pasar y lo que quiero. Quiero que ganen los Rays, pero me parece que van a ganar los Dodgers. Tienen esa ventaja y tienen esa profundidad para enfrentar, si no el siguiente, los próximos 2 juegos. Los Rays no tienen tanto esa profundidad, sus pitchers no están en buen momento, y es difícil en el béisbol llegar lejos si no tienes picheo. Pero siempre queda ese último impulso, ese detalle de decir, es el último juego de la temporada, vamos a darlo todo, y ahí se han escrito grandes historias, que son las que al final alimentan al aficionado, y no solo alimentan al aficionado, en general alimentan a la industria y a todo lo que está alrededor. Pues Fernando, me da mucho gusto poder haber tenido esta plática contigo. Fernando Esquer Báez, la verdad, director de comunicación de Los Tomateros. Y bueno, pues este espacio está abierto, Fernando, y nos da mucho gusto haber tenido esta plática contigo. Yo encantado, y bueno, lo estaré siguiendo. Ya le di like a la página para que me lleguen las notificaciones de cuando estén los programas en vivo. Ya vi qué personajes participan en este programa, entonces ahí estaré al pendiente, y yo como siempre abierto para hablar de este béisbol, del béisbol del Pacífico, del béisbol de Japón, de Veracruz, del que sea. Y como le dije, y si me tengo que poner a estudiar de un tema para tener el privilegio de estar aquí, con gusto me pongo a estudiar. Sí, ya que abres ese esquema, quiero decirle a todos los que nos están dando seguimiento que vamos a tener a un gran asesor internacional, ganador de muchas presidencias de la República, Antonio Solá, que es español. Y no se pierdan, el lunes vamos a tener a otro personaje de primer mundo en América Latina y en el mundo. Y bueno, vamos a ir cerrando poco a poquito esto de los procesos electorales. Queremos que la gente tenga, si no toda la información, cuando menos alguna pequeña píldora que le puedan ellos dar seguimiento a lo que son los mercados electorales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues Fernando, muchas gracias y bienvenido. No te digo adiós, sino hasta pronto. Dios quiera que sí, que nos podamos mantener sanos todos para que tengamos otra oportunidad de platicar de esto y de lo que usted guste. Muchísimas gracias por el espacio, y gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Esas preguntas yo con gusto se las respondo en privado, para que sientan que, primero para que sepan que los leí, y segundo para que sepan que los aprecio, que estarán siempre bien atendidos. Muchas gracias.